en el libro de Corintios, capítulo 1, primera carta de Corintios, capítulo 1, gloria al nombre del Señor. Primera carta de Corintios, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 1, versículo 26 al 29. Gloria a Dios. Voy a permitirme leer en la traducción lenguaje actual, y voy a leer en la Reina Valera. Leo en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy poco de ustedes eran sabios y muy poco de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a las familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los escogió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Leo en la versión Reina Valera: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana estamos delante de tu presencia una vez más. Pedimos, Dios, que tu palabra corra y sea glorificada, que uses mi vida, Señor, para llevar tu palabra, Señor, tu palabra santa a nuestras vidas, y que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor. Háblame y háblanos, Señor. Habla, Jehová, que tus siervos escuchamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y la iglesia dice, amén. Y a su nombre, ¿cuánto le puede dar un fuerte gloria a Dios? Aleluya. A su nombre, ¿cuánto le da gloria a Dios? Hoy vamos a hablar bajo el tema los hombres que Dios usa para su gloria. Los hombres que Dios usa para su gloria. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. ¿Cuántos de verdad quieren ser usados por Dios? Amén. ¿Cuántos creen de verdad que pueden ser útiles en las manos del Dios vivo? Amén. Entonces esa palabra es para usted. Diga, esa palabra es para mí. Esa palabra hoy es para mi vida. La iglesia de Corinto, hermanos, fue una iglesia que el apóstol Pablo fundó aproximadamente entre los años 50 y 51 después de Cristo. Durante el segundo viaje del apóstol Pablo que hace, el apóstol Pablo aproximadamente duró 18 meses. Quiere decir
año y medio formando, educando, instruyendo a esta iglesia. Usted lo puede corroborar en el libro de Hechos, capítulo 18, verso del 1 al 17. Por causa del tiempo no lo vamos a leer. Y ahí le confirma que el apóstol Pablo establece esta iglesia, pero no solamente la establece, sino que la instruye, la capacita. Después que Pablo parte de ese lugar, hermano, siempre tuvo contacto con esta iglesia, siempre tuvo contacto con estos hermanos, y el apóstol Pablo amaba mucho a esta iglesia, aunque esta iglesia hizo derramar muchas lágrimas al apóstol Pablo. Esta carta de Corinto, hermano, se origina porque se estaba presentando problemas en esa iglesia. En todas las iglesias hay problemas. ¿Está escuchando? En todas las iglesias hay problemas. Si usted alguna vez se da cuenta que hay una iglesia que no hay problema, usted no vaya para allá, porque usted la va a empezar a problemar. ¿Me explico? Pero en todas las iglesias hay problemas. Usted le puede preguntar a la iglesia de Corinto, le puede preguntar a la iglesia de Gálatas, le puede preguntar, en todas, hermanos. Y esta iglesia tenía una problemática. Si usted mira del capítulo 1 al capítulo 16, porque tiene 16 capítulos esta carta, hermano, en todas Pablo está instruyendo, corrigiendo la conducta de esta iglesia. Y en ese capítulo 1 no es ajeno a la problemática que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Y una de las familias que pertenecían a la iglesia, usted lo puede mirar allí en el capítulo 1, versículo 11, donde Pablo, hermanos, es avisado por uno de los miembros de la familia de Cloé. Y le dice, porque he sido informado por la familia de los de Cloé que ustedes están portándose mal, están colocando divisiones en medio de. Entonces el apóstol Pablo escribe a esta iglesia con el propósito de corregir la conducta de esta iglesia. Y cuando Pablo, hermano, estaba escribiendo, la iglesia de Corinto envió una comisión con una carta, porque recuerde que Pablo estaba preso, con una carta al apóstol Pablo, donde le hacía una serie de preguntas. Usted lo puede mirar en el capítulo 7, versículo 1, cuando Pablo le dice a la iglesia, en cuanto a las cosas que me escribisteis. O sea, esta iglesia había enviado una representación para que el apóstol Pablo diera respuesta a unas preguntas que estaban en la iglesia. Entonces, por ello el apóstol Pablo, hermano, escribe a esta iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, esta carta. Pero, aparte de que Pablo le escribe la carta, ¿sabe qué hace? Toma a uno de sus líderes muy cercanos, a Timoteo, y le dice: Timoteo, vaya y hable con la iglesia. Vaya también, instruya a la iglesia, capacítela. Pero el apóstol Pablo tenía en su corazón y sabía que posiblemente la carta iba a llegar primero que Timoteo. Entonces Pablo le dice a la iglesia, hermano de Corinto, que cuando vaya Timoteo, que cuando llegue Timoteo, a vosotros atiéndanlo de la mejor manera, porque él es uno de mis colaboradores que sabe cómo debe comportarse el que invoca el nombre del Señor. Entonces, en todo este panorama, hermano, en todo este capítulo de Primera a Corintios, hermanos, la iglesia estaba presentando unas dificultades porque se creían poderosos, se creían familias poderosas, se creían hermanos sabios, se creían honorables, se creían familias de prestigios, y ellos creían que eran muy sabios. Y el apóstol Pablo, hermanos, en
trozo de versículos que hemos leído, desde el 26 hasta el 29, podemos encontrar tres instrucciones que el apóstol Pablo va a entregar a la iglesia de Corinto. Les va a hacer entender, hermanos, con estas instrucciones, que el creyente, hermanos, debe conservar la humildad en Cristo. Por más que Dios le use, le prepare y le capacite, el creyente tiene que entender que por sí, hermanos, no vale nada. Que la vida sin Cristo no tiene sentido. Que nosotros, hermano, el valor que tenemos es en Cristo. Nosotros hablábamos los domingos anteriores de la parábola del buen tesoro, hermanos. Lo que enriquece a la persona, lo que enriquece al creyente, hermano, es haber sido conocido y alcanzado por la misericordia de Dios. Porque el evangelio de Dios es el que enriquece al hombre. Bien dijo un pensador: si tienes a Cristo, lo tienes todo. Pero si te falta Cristo, te falta todo. Porque el que enriquece la vida del ser humano es Cristo en él. Amén. Así que la primera instrucción que nosotros podemos ver en el versículo 26, Pablo le dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, y aquí Pablo está hablando de la comunidad, no está hablando de personas dentro de la iglesia, sino de la comunidad en que estaban. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios. Muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. La primera instrucción es: no pertenecemos a la opulencia. Ustedes, iglesia de Corinto, no pertenecen a la familia real. Ustedes no son opulentes, no tienen riquezas. Por lo tanto, ahora en Cristo, ustedes son sabios, pero ustedes no eran sabios. Ustedes no ocupaban lugares de privilegios, pero ahora en Cristo, hermano, tienen lugares de privilegios. Porque es verdad, hermano, cuando uno conoce a Cristo, Dios lo coloca en lugares de privilegios, pero no para creerse más que nadie, sino para servir, para moverse en humildad. Hermano, yo puedo dar fe de esto. Créame, yo humanamente nunca había pensado viajar donde he viajado si no fuera por causa del evangelio. Nunca había pensado llegar donde he llegado si no fuera a causa del evangelio. Y entonces llegaron familias, hermanos, que no eran don nadie, que no eran conocidas, pero que ahora Cristo los había colocado en lugares del privilegio y estaban creyéndose, como decimos nosotros, la última Coca-Cola en el desierto. Ya miraban, hermano, a los otros hermanos de la iglesia por debajo del hombro. Y Pablo les está aterrizando, hermano, con esta instrucción, y le dice: ustedes no pertenecen a las familias de opulencia. Por el contrario, ustedes no eran sabios. La gente que les conocía, a ustedes no los tenían por estimados ni por honorables. Pero ahora en Cristo, ustedes, si tienen un lugar, es por la gracia y por el favor y porque Dios los escogió. Dios los escogió para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Pero sin Dios, hermanos, nada somos en el mundo. Sin Dios, nada bueno podemos hacer. Porque Dios es el que coge al hombre, al desamparado, al desdichado, y lo hace habitar en familia. ¿Cuánto damos gloria a Dios?
Dios nos hace habitar en familias y nos hace pertenecer a la familia más hermosa que pueda haber en el planeta azul. Amén o no amén. Nos hace habitar en la familia más hermosa, hermanos. Y la familia más hermosa que hay en el mundo entero es la familia de Dios. Aleluya. Y tú y yo estamos ahí en esa familia, en la familia de Cristo, hermano. En esa sagrada familia estamos. Tú y yo hemos sido inventados por la misericordia de Dios y hemos sido alcanzados para que confortemos esta familia. Gloria a Dios. La segunda instrucción que podemos ver, hermanos, es: Dios escoge lo vil y menospreciado para glorificarse. Versículos 26, 27 y 28 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En estos dos versículos que hemos leído, hay una palabra que se repite mucho, dos veces exactamente, y es: escogió Dios. Hemos sido escogidos por Dios. Tú no has llegado a este lugar porque has querido. Tú has llegado a este lugar porque Dios te escogió. El hombre no busca a Dios. El hombre no busca a Dios. Es Dios quien busca al hombre. Dijo Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cuando el hombre quiere, hermano, buscar a Dios, es porque Dios hace rato colocó ese deseo en él. Nosotros no hacemos nada, hermano, porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces Dios decidió escoger lo vil y lo menospreciado del mundo. Tú y yo no éramos sabios, no éramos los más inteligentes, no. Él es quien nos hace ministros competentes. Aleluya. Es Él el que opera en nosotros el saber, el obrar, el movernos, hermano. En toda la historia bíblica y de nuestros tiempos podemos encontrar a hombres y a mujeres, hermano, que Dios los escogió para mostrar su gloria, y eran personas viles y menospreciadas. No eran familias conocidas. Por ejemplo, el caso de David. Israel venía de una caída de un rey que se había rebelado contra Dios. Samuel lloraba a causa del líder que había fallado. Y Dios habla con Samuel y le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado? Unge, llena tu cuerno de aceite y ve, porque voy a escoger un rey. Llama a la familia de Isaí, porque de esa familia me he provisto de rey. Isaí, hermano, es convocado por el profeta, selecciona a sus hijos, y ¿sabe qué pasa? No aparece David. Y parece algo como fuera de lo normal. Si el profeta le dice: llame a sus hijos, Isaí tenía que llamar a todos, ¿verdad? Tenía que llamarlos a todos. Pero Isaí no contó
con David. David era un don nadie, hermanos. Era el menor. No estaba en la agenda del día para Isaí, para su papá, pero estaba en la agenda de Dios. Cuando damos gloria al Señor, estaba en la agenda de Dios, hermano. Estaba en la agenda de Dios, porque cuando el profeta le dice: ¿y tienes otro hijo? Ay, sí, por allá tengo uno, el menor, que está pastoreando ovejas. Ve, llámalo, porque hasta que él no llegue no podemos continuar. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, hermano, cuando David entra a su casa, a una fiesta que no había sido invitado por el hombre, pero estaba en la agenda de Dios, porque Dios lo escogió desde la fundación del mundo, hermano. Al que no lo había tenido en la agenda, Dios lo tenía sentado, aleluya. Dios lo había escogido para hacerlo rey de Israel. ¿Cuánto damos gloria a Dios? No importa que el hombre no te tenga en la agenda, hermano. No importa que el hombre no te tenga allí enumerado, pero tú y yo tenemos la garantía que hemos sido escogidos por Dios para llevar su gloria a las naciones. Y aquí no se trata, hermanos, de que yo no sé hacer esto, de que yo no sé hacer lo otro. Créame, David no estaba capacitado para ser rey. David era pastor de ovejas. Pero cuando Dios llama, Dios capacita. Cuando Dios llama, Dios entrena, aleluya. Cuando Dios llama, hermano, a lo necio, Él no lo deja necio, Él lo vuelve sabio. Hermano, cuando Dios llama a lo débil, Él lo hace fuerte, porque diga y débil, fuerte soy. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, no importa que no sepamos hablar, Dios nos va a enseñar a hablar. Si Dios llamó a un tartamudo, hermano, y lo usó para libertar al pueblo de Israel. Porque Dios es el que capacita. Dios es el que llama, el que entrena, hermanos. En todo el que nosotros podamos atender a ese llamado. ¿Y qué podemos decir de un Pedro traicionero? Nosotros podríamos decir: Pedro no estaba calificado para ser apóstol. Horas antes había traicionado al maestro. A cada hora y momento, hermanos, metía lo de caminar. A cada momento Pedro quería estar allí, hermanos. Pero, hermanos, Dios lo había escogido. Alabado sea el nombre del Señor. Dios lo había escogido. A pesar que una noche, hermano, allí en el calor de la leña, hermano, de la fogata, había negado al Señor 3 veces. Y el gallo fue utilizado, hermano, para hacerle entender a Pedro que Dios lo había llamado. Y entonces salió corriendo y dice que lloró aquel día amargamente, hermano. Dios le habló a Pedro y le hizo entender: no importa tu debilidad, no importa tu necedad, yo a ti te llamé, a ti te escogí, y lo que yo he dicho de ti lo voy a cumplir, Pedro, aleluya. Por eso cuando Pedro, hermano, estaba allá entre los discípulos allí, hermano, el ángel le dice a los que le habían visto, oído resucitar, le dicen: díganle a los apóstoles, díganle a sus discípulos que Él va también, Él va adelantico de vosotros. Y a Pedro, como quien dice: dígale que Pedro todavía es apóstol. Pedro todavía está entre los escogidos, aleluya. A pesar de su debilidad, Pedro está allí, hermano. Pedro está allí porque es lo vil y lo menospreciado que Él escoge. Es lo vil y lo menospreciado. Y créanme que podíamos hablar mucho más de hombres que fueron alcanzados, que eran don nadie, hermanos, pero
que hablar del hombre que casi escribió el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo, hermanos? Un hombre sanguinario, hermanos. Un hombre que se había ensanchado contra la iglesia del Señor. Quería matar a los que invocaban el nombre de Cristo. Los perseguía, hermano, al punto tal de hacerlos forzar y blasfemar. Pablo estaba allí consintiendo la muerte de Esteban, hermano. Pablo había salido con cartas para hacer y perseguir, hermano, y de pronto, aleluya, el Cristo resucitado se encuentra con Pablo, porque Cristo lo andaba buscando. Cristo lo andaba buscando y se encuentra con Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor andaba buscando a Saulo. El Señor se encontró con Pablo, hermano. ¿Y sabe qué Pablo hace? Le dices: ¿qué quieres que yo haga? La historia nos dice, hermano, que el Señor decidió en su soberanía, en su misericordia, a pesar de nosotros, escogernos. Amén. Gloria a Dios. Es que no son por tus habilidades. No es por tus habilidades, ni por tus virtudes. No es porque tú vengas de una familia millonaria y multimillonaria, no. Yo creo que aquí nadie somos familia multimillonarios ni millonarios. Pero Dios, a pesar de nosotros, Él decidió poner sus ojos en ti y en mí. Y eso nos enriquece, hermanos. Eso tiene que hacernos ricos. Esa palabra vid viene del griego agenes, que significa propiamente sin pariente. Y eso nos da la connotación de una persona, hermano, que no tiene a nadie ni nada. Y es que sin Dios, ¿qué teníamos? Y es que sin Cristo, ¿qué teníamos? ¿Qué tenemos sin Dios? El Señor, hermanos, el Señor salió a buscar a la mujer samaritana. Y dice el texto: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Y sabe qué pasó? Se encontró con la mujer samaritana. La mujer samaritana se dejó encontrar por el Señor y el Señor la usó, porque fue una evangelista esta mujer, hermano, y fue a comunicarle a toda la comunidad que se había encontrado con el Mesías. ¿Y qué decir de Saqueo? Un hombre despreciado y menospreciado por la comunidad. No era amado, poco querido. Pocos querían estar con Saqueo. Pero el Señor le dice a Saqueo, cuando estaba en ese árbol sicomoro, le dice: Saqueo, baja, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Saqueo quería ver quién era Jesús, pero Jesús quería estar en la casa de Saqueo. No porque Saqueo era rico, no, porque Saqueo era un don nadie, hermanos. Porque lo vil y lo menospreciado escoge Dios para hacerlo fuerte y poderoso. Aleluya. ¿Qué decir, hermanos? ¿Qué decir del endemoniado gadareno? Un hombre que la comunidad entera le tenía pavor. Un hombre que en las noches daba voces que parecía, hermano, un alma en pena, como se dice por ahí. Un hombre que nadie quería, hermanos. Dígame, ¿quién va a querer encontrarse con un endemoniado a medianoche? ¿Quién quiere encontrarse con un hombre que anda lacerado? El solo pensarlo se le pone a uno los pelos de punta, hermanos. Yo me imagino que cuando ese hombre caminaba por esa calle, hermano, por ese pueblo, la gente cerraba sus puertas.
Y el texto dice, hermano, que lo habían cogido y lo habían envuelto con cadenas, lo amarraban. Y ese endemoniado rompía las cadenas. Lo vi y menospreciaron. A eso busca Dios. A ese Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, porque allá hay un hombre que voy a escogerlo para mi gloria. Aleluya. Hermano, y cuando Jesús aparece en Gadara, este endemoniado sale de la tumba. Mira donde vivía: en los sepulcros, en el cementerio. Sale de la tumba y se encuentra con Jesús. Pero Jesús venía a encontrarse con él. Jesús lo libertó. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Aleluya. Jesús vino, hermano, a buscar lo vil y lo menospreciado del mundo. Y todos estos hombres y mujeres que yo le he colocado, hermano, se dejaron encontrar por el Señor. Hicieron y marcaron historia. El endemoniado gadareno, cuando ya fue libertado, fue a predicar allá en Megápolis. Primer misionero de Megápolis. Es que Dios usa, es que Dios obra en la vida de los que se disponen y atienden al llamado del Señor. La pregunta es: ¿te vas a dejar hallar poder? Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere, hermano, y cuenta con nosotros. Dios está llamando, hermano, a esta iglesia. Óigalo bien. Dios está llamando a esta iglesia porque lo que Dios se propone hacer con los miembros de esta iglesia es algo grande, hermanos. Es algo grande. Es algo poderoso. Pero usted y yo tenemos que creerle a Dios. Usted y yo tenemos que colocarnos en sintonía, hermano. Basta ya de sacar tantas excusas como Moisés. Basta ya de creer que no podemos. Lo podemos porque Dios va con nosotros. No es en tu fuerza, ni en tu habilidad, ni en tu sapiencia, ni en tus habilidades. Es en el poder del Espíritu de Dios que Él va a hacer lo que quiere hacer con nosotros. Basta ya de creernos don nadie, hermanos. Éramos don nadie cuando Cristo nos alcanzó. Pero ahora somos instrumentos para su gloria. Ahora somos ricos para enriquecer a otros. ¿Me explico? Ahora tenemos para dar a otros, para capacitarlos, para entrenarlos, para llenarlos de la palabra del Señor. Basta ya, hermano, de sacar una y otro pretexto para no hacer la obra del Señor. El Señor nos dice hoy, hermano: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona es en tu debilidad y en mi debilidad. Sí, éramos don nadie. Sí, no teníamos una familia opulente, pero estamos hoy en la familia más hermosa, la familia de Dios. Tú y yo valemos. Tú y yo valemos porque Él nos escogió, porque Él nos compró. Él, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, hermano, nos redimió, nos salvó con su sangre para colocarnos en lugares celestiales. Tenemos que llevar su gloria. La tercera instrucción que el apóstol Pablo entrega a la iglesia de Corinto es: no hay motivos para vanagloria. No hay motivos para vanagloria. Sí, es verdad. Aunque no éramos sabios,
aunque Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo, y como Dios nos enriquece, y como Dios nos llena de su gloria y de su poder, muchas veces el hombre se cree que es, pero no es. Estos capítulos, hermanos, nos lleva, y tenía que llevar a la iglesia de Corinto a ser humildes. La iglesia de Corinto, hermano, se estaba jactando. Si usted puede leer, era una de las iglesias rica en los dones espirituales. Rica. Abundaban en los dones espirituales, pero no tenían los frutos del Espíritu. Parece como paradójico, porque los dones del Espíritu es lo que Pablo le habla en el capítulo 3, hermano, que los dones del Espíritu tenían que ser ministrados en amor, pero no eran para vanagloria. Sí, y en esto tenemos que tener cuidado. En esto tenemos que tener cuidado. Sí, Dios va a usar personas aquí, hermanos. Sí, Dios va a levantar hombres y mujeres aquí, hermanos, poderosos en las Escrituras, poderosos por su gloria. Pero, hermanos, no es nuestro. No es nuestro. No es nuestro. Lo que nosotros hagamos es en Dios. Es para su gloria. Es para su honra. Es para tributarle a Él el reconocimiento. Cuando tú y yo, hermanos, vamos a orar por un moribundo y Dios lo sane, tenemos que entender que no somos nosotros, que es Dios. Que cuando tú y yo, hermano, le prediquemos a una persona, hermano, que anda perdida en sus delitos y pecados y se convierta, tú tienes que entender que no eres tú, que es Él obrando en nosotros. Este es un pecado, hermano, que está latente cada día en la vida del creyente: la arrogancia y la altivez. Creerse que es, pero no es. Satanás se creyó que él era la luz. Luz, ven, significa portador de luz, pero él no era la luz. ¿Me explico? Y cuando él creyó que era la luz, Dios tuvo que sacarlo de su cielo. Ojo, hermanos, todo lo que Dios haga, y esto sirva como una advertencia, todo lo que Dios haga con nosotros es para su gloria. ¿Usted está escuchando? Es para su gloria. Así que cuando le vengan a dar la palmadita de aplauso y le digan: hermano, qué bueno que predicó, usted puede humillarse y decir: Señor, es para tu gloria. Señor, es para tu honra. Cuando Dios nos coloque en cargos públicos bien posicionados, es para su gloria. Aleluya. No es para que tú y yo nos sintamos, hermano, más que otros. No, es para su gloria. Es para su alabanza. Es para su servicio. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vencer la arrogancia, a vencer el orgullo, porque es un enemigo silencioso que se mete y nos va inflando, y nos va inflando, y nos va haciendo creer que somos cuando no somos, hermanos. Lo que somos y lo que tenemos, todo se lo debemos a Él. ¿Por qué no te pones en pie, hermanos?
Estos grandes hombres de Dios, como Pedro, como Pablo, entre muchos que fueron usados por Dios, nos enseñan, hermanos, que sí es posible ser usados por el Señor y ser humildes. Esta iglesia de Corinto se había llenado de arrogancia, de altivez. Creían, hermanos, creían que eran, pero Dios, a través del apóstol Pablo, les hace entender que es a lo vil y a lo menospreciado, que es a lo necio del mundo, que Dios escogió. No podemos olvidarnos que éramos necios, que éramos lo vil, pero que hoy somos sabios y honorables gracias a la infinita misericordia de Él. No es para engreírnos ni sentirnos más que los demás, es para su servicio. Señor, en esta hora, ¿por qué no habla con Él? Si en su corazón la arrogancia ha venido taladrando, si usted se cree más que los demás, por una posición, por un grado de intelectualidad más elevado que ti, por una posición económica, usted se cree más que los demás, pídale perdón a Dios y pueda desenfocar de esas cosas que nos llevan a la vida eterna y pueda enfocarse en aquel que vino, que se hizo pobre, pero vino a enriquecer a la humanidad. Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender, oh Dios, que todo lo que somos y lo que tenemos es para tu gloria, Señor. Es para servir a los demás. Ayúdanos, oh Dios, a comprender que te necesitamos, porque tú eres el único y eres la razón de nuestra gloria. Pertenecer a la familia más hermosa en Cristo, Señor. Tú eres el motivo. Tú eres el motivo, la razón de sentirnos orgullosos, Señor, porque tenemos al mejor Dios de entre todos los dioses. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender. Muchísimas gracias, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor.